Desde que la princesa Leonor iniciara el pasado 11 de enero una de las experiencias de vida más exigentes dentro de su formación militar, esa travesía a bordo del buque Juan Sebastián Elcano, no han dejado de sucederse noticias impactantes que han culminado con esas imágenes, esas fotos en las que aparecía ella disfrutando del pre-carnaval en Salvador de Bahía junto a un compañero del Cano. Ya sabemos quién es este chico, se han dado todos los datos, buena familia, en fin. Bien, pues a Zarzuela ha llegado una información que al parecer al resto de la tripulación pues tendrían cierto malestar, ¿eh? Aquí se han mezclado cosas, por ejemplo, una de ellas es que hablan de que, y yo esto no me lo creo tanto, de que Leonor tiene un camarote doble, tiene un poquito más espacio que los demás. Yo, vamos, estoy seguro de que esa embarcación en su momento fue lo que fue y yo creo que no ha recibido reforma alguna, en fin, hablan también de que, claro, que es un doble camarote que lo comparte con este chico. Bien, vamos a hablar un poco de todo esto. Porque son informaciones que han salido hoy y bueno, entiendo que las filtraciones en este caso pueden venir del Cano, ¿vale? Pero a mí algunas cosas me suenan un poco a fantasía. Dicen, desde Casa Real han intentado que la princesa sea tratada como una más, pero hay ciertos privilegios que están generando un creciente malestar dentro de la embarcación. Dicen que ya ocurrió en la Academia Militar de Zaragoza y en la Escuela Naval de Marín, y este escenario se repite por tercera vez en el Cano, donde Leonor sigue gozando de su condición especial que anteriormente le ha otorgado privilegios como el ser siempre la primera de la promoción o medidas más laxas a la hora de realizar algunas pruebas físicas y teóricas. Desde el primer día, Leonor ha experimentado en carne propia lo duro que puede ser este tipo de formación. Ha padecido todos los síntomas habituales entre quienes no están acostumbrados a pasar largos periodos en un espacio tan reducido, mareos, náuseas, episodios de claustrofobia. Y además debe compartir camarote con 3 compañeras más. Esto era lo que decía yo. Esta idea del doble camarote la verdad es que no lo veo. No, porque además desde un principio se ha dicho que con esas 3 compañeras duermen como en literas, ¿vale? Con una mínima separación, dicen, y apenas un pequeño espacio para sus pertenencias, que tampoco necesita más, pero bueno. Dice, hay detalles que han comenzado a generar diferencias significativas entre ella y sus compañeros. Uno de ellos tiene que ver con la comunicación con el exterior, mientras que el resto de los guardiamarinas se encuentran prácticamente incomunicados durante semanas. Leonor dispone de un teléfono satelital exclusivo que le permite hablar con su familia a diario, un dispositivo cuyo coste supera los 2.000 euros y que está reservado habitualmente para altos cargos y emergencias, pero que ha sido autorizado por la reina Leticia, quien está especialmente preocupada por su hija. Bien, Felipa aclaró este punto, dijo que tenían comunicación con Leonor, pero por mensaje. Y entiendo yo que no se ha llevado el móvil, vaya. Y que igualmente que esa comunicación escrita existe, me imagino que por servicio de mensajería, creo que probablemente será una comunicación general. Recordemos que hay escoltas cerca de Leonor, hay una embarcación que sigue a Elcano y que bueno, que si pasara algo, pues para eso están reservados este tipo de teléfonos, no para decir mamá me encuentro mal ni nada parecido. Que me hace gracia, ¿no? Porque creo que esto no tiene nada que ver con ese supuesto malestar. El hecho de que la princesa tenga acceso a una comunicación constante con sus padres, pues habría generado descontento entre sus compañeros, que también están sometidos a la dureza de la travesía, pero que no pueden hablar con sus familias, y en principio Leonor tampoco. Casa Real insiste que la princesa está sometida a la misma formación y exigencias que sus compañeros.
y que este principio exclusivo ha marcado una brecha entre ella y el resto de la tripulación. Además, algunas fuentes aseguran que los superiores del buque han recibido instrucciones para garantizar la comodidad de la heredera, algo que tampoco ha pasado desapercibido entre sus compañeros. Estas diferencias podrían perjudicar su percepción pública, ya que en lugar de ser vista como una más del grupo y considerar que logra las cosas por méritos propios, su presencia en el buque podría interpretarse como una experiencia llena de privilegios en un entorno donde se espera igualdad y sacrificio. Bien, yo puedo entender que efectivamente, y yo creo que lo hemos dicho desde el principio, Leonor goza de esa condición especial por ser ella quien es, y creo que eso todos lo tenemos bastante claro. Ahora bien, yo hay cosas que sinceramente en todo esto no termino de ver en absoluto. Yo creo que ella efectivamente está sometida a los mismos ejercicios de entrenamiento que están llevando sus compañeros, y que en este sentido pues los está haciendo. Evidentemente, pero ya se vio con lo de la Dana que si ocurre alguna emergencia nacional, internacional, tienen que velar un poco por la seguridad de ella, pero no ha ocurrido nada. Con lo cual, creo que esos privilegios, entre comillas, que tendría, pues no han sido llevados a cabo. Ahora bien, vimos las fotos con este chico en el carnaval. Y claro, en esas fotos, pues si uno mira un poco por detrás y observa la foto y la analiza, pues ve que los escoltas están prácticamente al lado. Si no al lado, aparecen pululando por ahí. Entonces, ya digo, yo no creo que tenga ningún tipo... no me creo lo del doble camarote, no me lo creo. Lo del teléfono satelital, entendemos que hay que tenerlo para cualquier tipo de emergencia. Recuerdo que junto al Cano va una embarcación cercana, que me imagino que es también un poco como de asistencia, vigilando, digamos. Y yo creo que posiblemente exista malestar, porque al final es quien es, y saben también un poco cómo tienen que comportarse ante ella, que va a ser la heredera al trono y por tanto jefa de los ejércitos. Más allá de todo eso, los datos que se dan, yo sinceramente creo que no. Y luego, cómo termina el artículo, prácticamente diciendo que está ahí viendo un viaje de lujo. Pues oye, tampoco el Cano es un yate enorme en el que pasar unas vacaciones. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Yo creo que la chica lo está haciendo bien, todo lo bien que se le deja. Es un ambiente, entre comillas, hostil, a pesar de que, bueno, ya son una nueva generación, pero son muchos chicos y son pocas chicas. Y esto también hay que decirlo, porque, a ver, no nos engañemos, el ambiente militar es bastante conservador en este sentido. Y bueno, afirman que este malestar ha llegado a Zarzuela, se le ha sido comunicado a Leticia y a Felipe. Y bueno, y lo que digo yo, ¿qué van a hacer? Es que no sé. Yo sinceramente creo que no. Creo que Leonor, en comparación, por ejemplo, con Victoria Federica, con Froilán, pues yo creo que está demostrando, bueno, el hecho, a ver, manda un poco la responsabilidad que tiene, pero el hecho de postergar un poco sus estudios para recibir esta formación militar que prácticamente se le ha impuesto, pues me parece que lo está llevando bastante bien. No sé si todo el mundo lo podría llevar así de bien. Si no valiese, yo creo que ya habrían llegado otro tipo de comentarios, ¿vale? Y por lo demás, si tiene algún tipo de fallo, yo creo que también se refiere un poco a su juventud. No sé un poco de dónde habrán salido estas filtraciones, ya digo que se apunta o se insinúa que son por parte de sus compañeros del Cano, que lo habrían trasladado a sus familias, pero bueno, yo sinceramente tengo que decir que no lo veo, no sé vosotros. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.